Bueno, muy buenas tardes. Acá estamos esperando a Paulino Rodríguez para hacer la entrevista en un entorno diferente. Paulino Rodríguez es un periodista muy conocido, politólogo él, que además trabaja hoy en La Nación Más, está al frente del programa Más Cinco a la tarde, todos los días a partir de las 15 horas. Debe estar terminando su programa en este momento, así que lo vamos a guardar. Y hechas las presentaciones, vamos a volver directamente ya cuando tengamos la entrevista para poder empezar con esta anhelada entrevista que tengo con Paulino Rodríguez. Bueno, bienvenido Paulino Rodríguez a La Justicia de los Débiles. Un placer tenerte esta tarde con nosotros. El tiempo es tirano, sé que tus ocupaciones son muchas y gracias por haberte hecho este tiempo para estar en este programa que emitimos desde el interior de la Argentina. Paulino, la primera pregunta que te quiero hacer que tiene que ver con este contexto, no solo a vos como periodista, sino como politólogo que sos. En este contexto, cerca de unas elecciones y próximos a un nuevo periodo de gobierno, ¿qué análisis haces de la Argentina? ¿Dónde estamos posicionados? ¿Cómo sentís que se encuentra en este momento nuestro país? No solamente con respecto hacia el gobierno interior, sino hacia el mundo. Bueno, es una pregunta muy abarcativa. En principio, un placer, Héctor. Gracias. Te diría dos o tres cosas. La primera es que la Argentina está en una situación definitivamente angustiante para muchos de sus ciudadanos. Hay una sensación creciente, no solo de angustia y frustración, sino hasta de resignación en algunos estamentos, que es muy gravoso en todos los casos. Hay una ira creciente, hay un malestar, hay una violencia que ha ido ganando terreno en distintos ámbitos, en distintos lugares, en distintas esferas sociales, que trasciende incluso a un segmento etario o en su defecto a una clase social, que nos impregna un poco el discurrir de la vida diaria con sus más y con sus menos. A medida que uno se aparta del centro urbano, probablemente encuentre una tranquilidad y una paz que no encuentra en las grandes urbes, pero en su defecto empieza a aparecer como postales, imágenes, microestallidos de una situación que en Argentina era una rara avis y que hoy es bastante más usual. Creo que la droga ha penetrado en distintos estamentos, la droga mata al que la consume, en la degradación de la persona en ese consumo, pero también porque esa persona actúa contra otros y finalmente mata a otros, o al volante, o en su defecto para conseguirla, como ocurre en Rosario, en el conurbano, en Gran Mendoza, Gran Córdoba y en otros lugares. Así que dicho todo esto, es una situación dolorosa. En términos macros, Argentina tiene el ingreso per cápita de 1974. Eso habla del atraso. En términos generales, Argentina hoy tiene una pirámide poblacional en términos socioeconómicos que deposita casi la mitad de los argentinos por debajo de la línea de pobreza, medida por ingresos. Esa es una situación inédita. Aún teniendo empleo se es pobre. Y efectivamente tenemos un problema en la primera infancia mayúsculo, donde tenemos a casi 1 de cada 7 chicos menores de 14 años en la indigencia. Y la mitad de los pobres totales de la Argentina y un poco más, según midió el INDEC, están concentrados además en el conurbano bonaerense, que yo creo que definitivamente es nodal su resolución para poder tener perspectiva de mediano y largo plazo en términos de cambiar condiciones, matrices, hacinamiento, empleabilidad, pobreza, violencia y la centralidad de la toma de decisiones de políticas públicas, fruto de que ese conurbano está pegado a la centrípeta ciudad de Buenos Aires, prisma sobre el cual se mira toda y cada una de las realidades de la Argentina. Dicho esto, la geografía es muy vasta, las oportunidades están a la vuelta de la esquina, pero hay que construir la institucionalidad que permita contener que esos recursos puedan ser explorados, explotados, exportados y crear la riqueza a partir de la cual distribuir otra Argentina y depositarnos en un lugar diferente. La pregunta no fue azarosa, Paulino, porque tocaste cuatro tópicos que me interesa mucho tratar. El primero tiene que ver con la institucionalidad y que está directamente relacionado con el tema de la drogadicción.
Y te voy a decir porque yo te escuchaba la semana pasada cuando se hizo el operativo en el cual se detuvo a dos choferes de colectivo que es verdad, habían agredido a un ministro de seguridad, cuestión que no corresponde, pero era algo absolutamente desmedido lo que se hizo para detener a dos trabajadores, eh, que fue decidido por el ministro de Seguridad de la Nación, el mismo que nos dijo que perdimos la batalla contra la droga. Cuando vos ves ese tipo de cuestiones que están tan contrapuestas, que mientras te están diciendo que perdiste la batalla contra la droga, ves un despliegue de fuerza tan grande para ir a detener trabajadores. ¿Vos no entendés que las prioridades de quienes nos gobiernan no están de acuerdo con las prioridades de las necesidades del pueblo? Sí, están trastocadas las prioridades, de eso no hay duda. Por eso mucha apatía a la discusión pública, por eso la alta despolitización a la que hemos asistido en los últimos años, en desmedro de la politización buscada por distintos sectores durante muchos años o mucho tiempo. Todo lo cual es gravoso, por supuesto, pero tiene una explicación en este descalce entre prioridades de la dirigencia y necesidades, como bien marcabas, del conjunto mayoritario de la sociedad. Yo creo que la verdadera grieta no es entre peronista, antiperonista, kirchnerista, antikirchnerista, macrista, antimacrista. Yo creo que la verdadera grieta es entre un sector que comulga o que pertenece a un sistema, del cual hasta me puedo sentir parte, que goza de ciertos privilegios que el conjunto mayoritario de la población no tiene. La Exacto. pandemia lo evidenció más que nunca. Era abrazarse a la vacuna, bien más escaso que ese, ninguno, en medio de un momento de tanta zozobra, solo por el hecho de pertenecer en desmedro del conjunto de la sociedad. Qué buen ejemplo que pusiste lo de la pandemia. Eh, igual la pregunta tiene que ver, hablabas también sobre la volatilidad que hay hoy en la sociedad, que tiene que ver, creo que, con este desentendimiento entre un sector que no entiende lo que está pasando en la sociedad y si lo entiende no le interesa, y un sector que sufre, tiene que sufrir las consecuencias. Cuando vos ves esa simetría que hay, ¿vos creés que esto se puede mantener en el tiempo sin que haya un choque de intereses que termine en algo que sea trágico? ¿Vos creés que alguien va a escuchar? Bueno, estamos en la antesala de eso, ¿no? Y estamos viendo que ese desacople y ese descalce produce lo que Eduardo Fianza llama microestallidos. Ujú, En el caso de otros pensadores podrían ser las rebeliones circunscriptas, limitadas, acotadas, ujú, pero que ya no reconocen condición social, quiero decir, son los que se quedan sin luz y van a cortar una ruta como nunca lo hicieron antes, claro. durante un tiempo prolongado en medio de la ola de calor de marzo. Son colectiveros que se le animan hasta el ministro de Seguridad, que es el guapo, el más guapo entre los guapos, Ujú, a dejarlo arrinconado contra la pared, una pared que por otra parte tenía la pintada Todos con Cristina ujú, y Fernando 2023 por Espinosa, sí, en esa hegemonía que explica el peronismo de la matanza como ninguno, la hegemonía y lo monolítico de la construcción política del peronismo, que ahora está también en riesgo, aunque en menor medida que otros distritos. Pero lo cierto es que, digamos, efectivamente yo creo que hay una situación límite, que probablemente estemos asistiendo a una elección relativamente bisagra, aunque me preocupan las tendencias, las líneas conductuales de los últimos años, que ya impregnan a la sociedad política de elementos cada vez más desafiantes para quienes tienen que administrar, quienes tienen que gestionar, porque además vos pensás que, me gusta esta simbología, el nivel de demanda social tiene la velocidad del 5G, esa que en la ujú, Argentina todavía no se licitó, ujú, que es el Internet de las cosas, ¿no? Que nos va a permitir la inteligencia artificial y un salto cualitativo en el mundo de las comunicaciones. Ahora, la capacidad de respuesta del Estado es la capacidad del 3D. es analógica, es analógica. Correcto, con lo cual, digamos, ahí hay un choque irreversible y ese Estado está crujiendo, ese sistema de toma de decisiones entró en crisis, está siendo interpelado por la sociedad no tiene claro cómo salir, sí tiene claro qué no hacer o a quién no elegir, Bien, que es al que está. bien. Bueno, veremos.
La semana pasada la escuchaba a María Laura Santillán en el programa de ella, había un economista, que hablaba sobre el fallo que hubo sobre la expropiación de YPF, que es un fallo que a la Argentina le puede costar hasta 20.000 millones de dólares, y lo veía como una catástrofe, que Argentina tuviera que pagar 20.000 millones de dólares porque no tiene 20.000 millones de dólares, ni siquiera en las reservas. Ahora, se invierten cerca de 20.000 millones de dólares en políticas de género, y esto está en el presupuesto 2022, que son 2.400 billones de pesos. Ahí cuando ves ese tipo de divorcio entre lo que la sociedad necesita y lo que el Estado hace, ¿vos creés que una inversión de cerca de 20.000 millones de dólares en políticas de género a la sociedad argentina le están solucionando algo? Si esa fuera la inversión que termina como resultante con una baja ostensible de los femicidios, con una mayor concientización respecto al rol de la mujer, una mayor equiparación a igual tarea, igual remuneración en términos laborales y un equilibrio social diferente al desequilibrio existente durante los últimos años, yo te diría, bueno, es discutible, pero al fin y al cabo tiene un resultado. El problema es que ni siquiera invirtiendo eso tenemos este otro resultado. Lo Ujú. que hemos creado Exacto, son superestructuras para el tal cual, beneficio de algunos que tal cual. necesitan y requieren que las cosas no cambien para seguir a propósito de las políticas de género haciendo un pingüe negocio personal en desmedro de lo colectivo. Entonces, Sí, yo aspiro a tener un Estado más inteligente en muchos ámbitos también en cuanto a las políticas de género o en cuanto a las políticas que tiendan a la igualdad. Me gusta más la igualdad porque, en totalmente. definitiva, hay que buscar esa igualdad que trascienda al género o al sexo. Y en ese sentido yo creo que falta mucho, Ujú, que hay mucho más por hacer y que el Estado no es solo una cuenta de recursos, de ingresos y egresos, sino ujú. que es algo mucho más amplio, que es una institucionalidad, es conformar un protocolo, es tener estructuras, es tener agilidad, es llegar a tiempo, es tener acompañamiento en la debilidad del que esté asistiendo a un desequilibrio y por lo tanto a una desigualdad, a los Te, sectores minoritarios, etc. te voy a interrumpir ahí porque dijiste algo que es muy importante. A gente que está en desequilibrio. Hoy, sin duda, uno de los sectores que está más desequilibrado y menos protegido en Argentina es la niñez. Por ejemplo, en Argentina no hay cifras de infanticidios o de filicidios. No hay, no existen. Hay que hacerlas en forma privada. ¿Vos creés que alguien de los que puede llegar a venir se puede animar a cambiar este paradigma en el cual la niñez empieza a ser una prioridad, el género sea atendido como debe ser atendido y deje de ser un negocio? Bueno, ojalá, ¿no? Porque siempre vamos a los banquinazos, pero yo creo que a veces por fruto de la sobreestimulación, las cosas tienden a volver a su centro. Nos vamos a las bandas y después volvemos al centro. ¿Qué te quiero decir? La sociedad argentina en el 2011 eligió del centro a la izquierda. Ujú. 3 de cada 4 votantes eligieron o a Cristina Fernández de Kirchner, o a Ricardo Alfonsín, o a Hermes Wiener. Probablemente en 2023, 12 años después, la sociedad elija en 3/4 partes opciones políticas del centro hacia la derecha. Patricia Bullrich, Milei, Sergio Massa si fuera el candidato de la oposición, que nadie lo podría poner como progresista, ni de Ujú. izquierda, Para ni nada. revolucionario, después de su militancia en UPAO, y aplicar las políticas del Fondo Monetario Internacional, o en todo caso, hacer eficazmente lo que el fondo pedía y que Martín Guzmán decía que iba a hacer, pero nunca lo dejaron hacer. Ujú. Dicho esto, es probable que asistamos en materia de eh, políticas de género y situación de la mujer a políticas que tengan más que ver con el centro, que sean más eficaces, que no creen superestructura por la superestructura misma, que estén menos ideologizadas, que Bien, sean más pragmáticas y que den respuesta, porque al final del día la gestión pública se mide en la capacidad de la resolución respuesta. o de respuesta que el Estado tiene. Totalmente, totalmente. ¿Y la niñez? ¿Cómo la ves? Es un Tiene tema que ser el muy... centro de todo, sí, tiene que ser todo el centro de las políticas públicas. Ujú. Primero, el lugar donde se vive. Luego, la igualdad de oportunidades en el estudio.
que tiene que estar acompañado de una buena nutrición, lo cual implica que esos primeros 2 años en la vida de los chiquitos es clave. La educación, cuanto más temprana, la escolarización mejor. Tenemos que pensar un sistema en el cual los micronutrientes sean los indispensables para que ese chico pueda crecer, pueda aprender a aprender, pueda incorporar conocimiento, no pierda en el medio capacidad de atención, fruto de una malnutrición. Y tiene que ser cobijado por un sistema, la familia, las escuelas, las instituciones, lo público, el espacio público, que le dé oportunidades, que haga que no sufra vejaciones y por sobre todas las cosas que genere el caldo de cultivo para un ciudadano con plenos derechos y responsable y con obligaciones como la sociedad le va a reclamar cuando sea mayor de edad. Entonces, todo eso es lo que creo que debemos poner sobre la balanza. Y probablemente me olvide muchas cosas. No, me quedan 2 minutos y me queda la última pregunta. Hoy Argentina enfrenta la tasa de natalidad más baja de los últimos 70 años. ¿Vos creés que eso es política de Estado? No, no. Diría que hay muchos lugares donde falta, donde hay una política, donde hay muy baja natalidad. En España se están cerrando maternidades porque no hay. La más baja de la historia tiene. Exactamente. Así que dicho todo esto, creo que hay un hedonismo creciente de un sector de clase media que abandona la idea de ser padre porque se ponen ellos como centro de la vida. Creo que hay una postergación de la madre en cuanto a la maternidad, fruto de las obligaciones y del desarrollo profesional. Y creo que también hay desincentivo en muchos casos, ¿no? En consecuencia, y dicho todo esto, tiendo a pensar que hay que pensar políticas que apuntalen la idea de que los hijos y y nuestro legado, que son ellos, son lo más importante. Totalmente. Y hay que poner ahí el acento y hay que poner las políticas públicas a ese servicio. Necesitamos definitivamente más jóvenes, necesitamos más argentinos, no menos, y necesitamos una política pública que acompañe eso. Bien, Paulino, me quedan 48 segundos de reunión. Me quedé con muchísimas preguntas, ojalá podamos hacer otra entrevista. La verdad que me quedé con muchas ganas de preguntarte muchas cosas. No ahondé en temas muy importantes, pero ante todo decirte muchas gracias. Sé que estás muy ocupado, sé que en 5 minutos tenés otra reunión. Y en nombre de la justicia de los débiles y de toda la gente que me sigue, que sigue este programa, muchas gracias. Te dejo para que te despidan los últimos 25 segundos. Bueno, primero, Héctor, gracias. Segundo, valoro mucho todo lo que es la comunicación del interior, como le llamás vos. Yo provengo de ahí, empecé a los 12 años en una radio de Las Flores, de una ciudad de 25.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires, así que sé de qué se trata. Admiración, respeto y felicitaciones. Gracias. Gracias a vos, Paulino. Muy amable, ha sido Paulino Rodríguez. Gracias.